Bienvenidos, amables televidentes, signos vitales, signos que dan vida eterna. ¿No será que usted ha pensado, hermano, perdóneme, que ya con más confianza después de estos años nos tratemos así con más cercanía? ¿No ha pensado que de verdad hay una diferencia entre cristianismo y existencialismo? El existencialista solo existe. ¿De dónde vienes? De una gota fétida. ¿Y a dónde vas? Al polvo y los gusanos. Eso no tiene sentido, esa vida, amigos existencialistas. El cristianismo te responde: ¿de dónde vienes? Estás hecho a imagen y semejanza de un Dios maravilloso. ¿Y hacia dónde vas? Vas hacia el no tiempo, hacia lo eterno. Y el Dios que nos hizo, nos vio que caímos y fallamos, pero nuestro representante Adán, no le echemos la culpa a Adán. Nosotros constantemente estamos fallando, pero Dios quiere para nosotros una vida eterna, no polvo y gusanos. Y por eso nos perdona. Mateo 18. Hay como una comparación de dos deudores para ver si de esa manera, amable televidente, buscador y buscadora, podemos entender el inmenso perdón de Dios hacia los hombres, hacia la humanidad, para que tengamos vida eterna, para que nuestro destino no sea el polvo y los gusanos, sino que tengamos una vida como era en el principio, eterna, porque Dios es vida. Entonces, ¿por qué se le muere el rey de la creación, que es el hombre? Porque le dimos la espalda al principio de la vida. ¿Cuál es el principio de la vida? La palabra de Jesús, el evangelio, el perdón. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Y empieza el verso 23. El reino de los cielos es semejante a un rey que vino a hacer cuentas con sus siervos. Se le presentó uno que le debía 10,000 talentos, 10,000. Como no podía pagar, entonces el rey dijo: véndanlo, a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tiene, para que pague. Entonces ese siervo se postró, suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le perdonó. Mire usted esta ilustración del gran maestro Jesús. Cuando salió este siervo que le habían perdonado una deuda de 10,000 talentos, encontró a un amigo de él que le debía 100 denarios. Si usted compara en la equivalencia de ese tiempo a hoy, que son 10,000 talentos que él debía, comparado con 100 denarios que le debían a él, es como comparar miles de dólares contra 1,000 pesos. Una deuda inmensa le perdonó el jefe al hombre que clamó. Pero el hombre que salió perdonado de semejante deuda se encontró a uno que le debía 100 denarios. Lo cogió por el cuello, lo estaba ahogando y le decía: págame lo que me debes, mala paga. Entonces su consiervo, el de los 100 denarios, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo voy a pagar todo. Y este hombre, al que le habían perdonado una deuda de 10,000 talentos, no quiso perdonar los 100 denarios, sino que fue y lo echó a la cárcel y le hizo pagar la deuda.
Esto lo vieron los consiervos, se entristecieron mucho y le fueron a contar al patrón: ¿cómo te parece que al que le perdonaste 10,000 talentos no le ha perdonado a otros 100 denarios? Entonces el patrón lo llamó y le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el patrón, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también nuestro Padre Celestial, que nos ha perdonado una deuda inmensa de pecado que nos tenía condenado, nos pide a nosotros que de todo corazón perdonemos a los que nos ofenden. Qué linda lección, perdón. Per es un prefijo que indica constancia. Por ejemplo, usted cuando dice perseguir, quiere decir constantemente seguir. Constante, seguir. Perseguir es pegársele al otro por donde quiera que vaya, como un paparazzi. Perseguir. Perdonar quiere decir constantemente dar. ¿Sabe una cosa, amable televidente, buscador, buscadora, inquieto? El Dios eterno, a quien nosotros le debíamos, porque no merecemos ser salvos, le debíamos mucho porque somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Él tuvo para nosotros que perdonar, donar la salvación constantemente. Por eso, a partir de este momento, amable televidente, si yo siento el inmenso perdón de Dios de 10,000 talentos, ¿por qué no perdono los 100 denarios del que me ofendió? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué linda lección. ¿Sabe una cosa, amable televidente? Este texto, la Biblia, palabra de Dios, texto escudriñado, probado, escrito en 1500 años por 40 autores diferentes, en diferentes lugares geográficos, no tiene ninguna contradicción para que algunos ex sacerdotes por ahí anden difamando de este texto, donde teólogos como Bultmann, Barth, Lutero y maestros de la ley que lo han escudriñado. Aquí tenemos un texto seguro, confiable, inerrante, para que vengan a desvirtuar lo que esto es escrito por un hombre. Esta es la palabra de Dios, y el Dios de la Escritura es el Dios del perdón. Constantemente donar, perdonar, constantemente nos busca. Un día se acabará su paciencia como se le acabó a este consiervo. De manera que a ti que te he perdonado tanto, ¿no quisiste perdonar al que poco te debía? ¿No tuviste de él misericordia? Amables televidentes, si yo tuviera un final mensaje que darles, daría este: ven a Jesús, oh pecador, que es grande en misericordia y lento para la ira, pero un día desatará su ira. Estamos en el momento y en el tiempo del perdón, de la reconciliación. El más grande regalo fue el regalo del perdón. ¿En qué consiste? En que no había ninguno, en ninguna época, por muy religioso que fuera, por muy religiosa que fuera, que amerite la salvación.
Entonces, Dios, que es grande en misericordia, se vino en forma humana para que Cristo muriera pagando esa deuda y obtuvieras tú por fe en Jesús el perdón. Por eso aquí somos claros en decir que aparte de Jesús no hay perdón. Ninguna religión puede tener perdón porque solo Jesús es el perdonador. Las religiones budistas, islámicas, espiritistas, santeras, si no tienen a Jesús como el único sacrificio válido para el perdón, son todas filosofías religiosas huecas que no cambian la gente. El gran perdón de Dios a nuestro favor. Alabado sea el Señor por su perdón gratuito para todo aquel que crea en Él. ¿Cuántas veces debe perdonar? Pues te perdonaron tanto que 70 veces 7 hasta es poco.